Bien, entonces, introducción a la electrónica de potencia. Definición. En la electrónica de potencia se combinan la potencia, la electrónica y el control. El control tiene que ver con las características de estado estable y dinámicas de sistemas de lazo cerrado. Pregunta de examen, ¿no? Recuerden que conmigo, bueno, les voy indicando cuáles son preguntas de examen. ¿Qué es la definición de electrónica de potencia? Se combina la potencia, la electrónica y el control. La potencia tiene que ver con el equipo estático y rotatorio para la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. La electrónica tiene que ver con los dispositivos y circuitos de estado sólido para el procesamiento de señales que cumplan los objetivos deseados en el control. Electrónica de potencia se puede definir como las aplicaciones de la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica. Entonces, en el primero nos están indicando cómo se combina la potencia, en la electrónica de potencia que se combina la potencia, la electrónica y el control. La electrónica ya lo hemos llevado. Algo de potencia lo hemos llevado, por ejemplo, les adelanto, cuando han construido el dimmer, por ejemplo, se ha utilizado un componente denominado el DIAC y el TRIAC. Por ejemplo, los dos componentes pertenecen ya a lo que es electrónica de potencia. Y en su definición, repetimos, electrónica de potencia se puede definir como las aplicaciones en la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica. La electrónica de potencia se basa principalmente en la conmutación de dispositivos semiconductores de potencia. Con el desarrollo de la tecnología de los semiconductores de potencia, las capacidades de manejo de potencia y la rapidez de conmutación de los dispositivos de potencia ha mejorado de forma considerable. El desarrollo de los microprocesadores y la tecnología de las microcomputadoras tienen un gran impacto sobre el control y la sintetización de la estrategia de control para los dispositivos semiconductores de potencia. El equipo moderno de electrónica de potencia emplea 2 puntos. 1. Semiconductores de potencia que se pueden considerar como el músculo. 2. La microelectrónica que tiene el poder y la inteligencia de un cerebro. Dos, dispositivos semiconductores de potencia. Estos dispositivos se pueden dividir en forma general en 3 clases. ¿Sí? Estos dos, por ejemplo, son preguntas de examen, pero hay que saber diferenciar. Acá en forma de 3 clases y en este se divide en 5 tipos, clases, tipos. ¿Cuáles son las 3 clases? Diodos de potencia, transistores y tiristores. En este, por ejemplo, ya hemos visto lo que son los diodos en electrónica analógica, si recuerdan, los diodos rectificadores. También ya hemos visto los transistores. Si se acuerdan, son los que tienen 3 patitas, base, colector y emisor. También se pueden dividir en general en 5 tipos: diodos de potencia, tiristores, transistores de unión bipolar BJT, transistores de efecto de campo de óxido metal semiconductor, MOSFET, y transistores bipolares de compuerta aislada, IGBT, y transistores de inductancia estática, SIT. Todos estos los vamos a ir avanzando. Entonces, tenemos dentro de los dispositivos semiconductores 3 clases y también en 5 tipos. Estos ambos pregunta de examen. Convertidores de energía eléctrica. La conversión de potencia es el proceso de convertir una forma de energía en otra. Esto puede incluir procesos electromecánicos y electroquímicos. Los dispositivos semiconductores
de potencia son empleados en equipos que se denominan convertidores estáticos de potencia, clasificados en rectificadores, inversores, cicloconversores y los choppers. ¿Qué son los rectificadores? Ya lo hemos usado, convierten corriente alterna en corriente continua. Si se acuerdan, a esto lo hemos denominado como fuentes de alimentación, ¿verdad? Los conversores. Los conversores, ¿qué es lo que hacen? Van a convertir lo que es corriente alterna a corriente continua. Si se acuerdan, se hizo lo que son las fuentes de alimentación. Inversores, esto, bueno, no es nuevo para ustedes porque han llevado lo que es energías alternativas y han visto los inversores, convierten corriente continua en corriente alterna, o sea, de CC a CA. Cicloconversores, convierten corriente alterna en corriente alterna de otra frecuencia menor. Y los choppers convierten corriente continua en corriente continua de menor o mayor tensión. También estos cuatro son pregunta de examen. Acá tenemos algunas fotografías, si ustedes se fijan. Acá tenemos, por ejemplo, un inversor, tenemos también un conversor. Este inversor que es de corriente continua a corriente alterna, ¿verdad? Esto han visto un poquito, repito, en la parte de paneles solares, por ejemplo, cuando hace la carga de los paneles, obviamente va a ser una generación en corriente continua y después va a llevarlo a corriente alterna. Y esto, que es una fuente de alimentación conversor, que lleva de corriente alterna a corriente continua. Las aplicaciones. Aplicaciones de electrónica y potencia. Fuentes de alimentación. Se caracterizan por su elevado rendimiento y reducción de volumen necesario. El ejemplo más claro de aplicación se encuentra en la fuente de alimentación de los computadores. Control de motores. La utilización de convertidores electrónicos permite controlar parámetros tales como la posición, velocidad o par suministrado por un motor. Un ejemplo de este tipo de control son los sistemas de aire acondicionado. Calentamiento por inducción. Consiste en el calentamiento de un material conductor a través del campo generado por un inductor. La aplicación más vistosa se encuentra en las cocinas de inducción actuales. Otras. Sistemas de alimentación ininterrumpida, sistemas de control del factor de potencia, balastros electrónicos para iluminación a alta frecuencia, interfase entre fuentes de energías renovables y la red eléctrica. Hasta acá, nuestra pequeña introducción es un resumen general, por así decir, de lo que es la parte teórica de electrónica de potencia.